ya es un tema directamente relacionado a lo que es médico-paciente, a lo que se conoce como el acto médico en la parte de los profesionales que tienen el título de médico, pero también existen otros profesionales que también están al cuidado de la salud. Entonces vamos a ver cómo se los va clasificando. ¿Qué características tiene el acto médico? Primero, su profesionalidad. Solo puede ser realizado por el personal de salud debidamente entrenado. Y eso quiere decir médico, en este caso, ¿no? De acuerdo a la especialidad que uno tenga. Porque ya no hay aquel especialista que tiene conocimiento en todo. Antes, el médico tenía vasto conocimiento en todo. Ahora no. Ahora inclusive hay subespecialidades. Por ejemplo, hay traumatólogos que son especialistas o subespecialistas solamente en lo que es mano, articulación de rodilla, prótesis de cadera. Entonces tienen mucho más destreza en esas áreas. Ejecución típica estandarizada. El personal sanitario solo puede realizar las acciones que expresamente han sido tenidas por válidas a la luz de la literatura médica generalmente aceptada. O sea, nosotros nos basamos en los avances de la ciencia. Han visto cómo se ha ido progresando los tratamientos en lo que es COVID en un periodo corto de tiempo. 2 años se han ido desechando algunos medicamentos, van apareciendo otras técnicas para manejo de estos pacientes. Esto es un claro ejemplo. Y cada vez hay estudios, desarrollan que indican que hay cosas que pueden mejorar, ¿no? Y se va desechando algunas otras. La finalidad es lícita, su objetivo es proteger la salud, un bien jurídicamente defendido por el Estado. Para el Estado la salud de una persona es lo más importante. Licitud es legítimo cuando se realiza en apego a la ley y se ha recabado en debida forma el consentimiento del paciente o su representante legal, en casos de menores de edad. No formalidad, el acto médico no requiere de la forma escrita para la contratación de un servicio. Sin perjuicio de lo anterior, la documentación del acto médico es obligatoria en el expediente clínico, en términos de lo que ha previsto el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Si bien es cierto, nosotros no firmamos un contrato con el paciente, ¿no? No viene y le digo, quiero una atención, allá vamos a hacer un contrato de atención, no hay ese tipo de documentos, ¿no? Simplemente es de palabra. El Código de Ética del Colegio Médico del Perú dice: la medicina se orienta al respeto a la vida y al logro de la más alta calidad de la misma. Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y la integridad de la persona. Es una profesión científica humanista cuya misión es promover y preservar la salud, así como aliviar y reconfortar ante la enfermedad, consolar al enfermo y sus allegados ante el sufrimiento, la agonía y la muerte. De las personas, la dignidad de la persona obliga moralmente al médico a tratar a toda otra persona en situación de salud, enfermedad, siempre como un fin y no como un medio. Por lo tanto, con empatía, lealtad, diligencia, compasión y responsabilidad. La autonomía de la persona obliga moralmente al médico a solicitar su consentimiento informado y respetar su decisión en consonancia con los valores personales y culturales. Nosotros no miramos acá a la persona si es del área rural, es una persona que viene de la alta sociedad económica, social. Entonces, lo único que hacemos es atender a un ser humano. Básicamente, esa es nuestra labor, ¿no? No nos interesa el grupo político que pertenezcan, no nos interesa si es extranjero o es nacional.
viene por un problema de salud, nosotros tenemos que acudir a esta persona. El acto médico y la responsabilidad profesional está en un marco contextual y legal. La salud y la vida de la persona, el acto médico, el médico como participante de esta sociedad, los derechos del paciente y la relación médico-paciente. La salud y la vida son principios constitucionales que el Estado protege. Y esto está en la Constitución Política del Perú del año 1993. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948, ratificado en 1966, del cual el Perú es firmante. Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959. Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Ley General de Salud, Ley de Trabajo Médico, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Todas estas normas nacionales e internacionales regulan lo que es la actividad médica en nuestro país. La Constitución Política de 1993, en su título 1, donde dice: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. O sea, desde el momento de la concepción, una persona ya tiene derechos en todo lo que le favorece. Por eso que es un poco difícil que en nuestro país se promulgue la ley del aborto, ¿no? Entonces tendría que cambiar este artículo de la Constitución para que se apruebe la ley del aborto. A la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. En el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, artículo 7, el derecho a la salud, protección del discapacitado. Todos tienen derecho a la protección de la salud. Eso también está en la Constitución de nuestro país. La del medio familiar, de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad, a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Lamentablemente, en algunos casos esto no se da, ¿no? Por eso que vemos en las calles ancianos, vemos personas con problemas mentales que ninguna institución se hace cargo, a pesar de que es una protección del Estado. Pero no se da. Los derechos humanos y la bioética, no a los experimentos médicos ni científicos sin su consentimiento. En nuestro medio, el marco legal de la experimentación científica la tenemos en la Constitución. No se puede dar ningún tratamiento experimental a los pacientes, a ninguna persona. No podemos hacer experimentos con las personas. El Código Civil establece el carácter irrenunciable del derecho a la integridad física y en concordancia indica la prohibición de los actos de disposición del propio cuerpo, excepto en casos de estado de necesidad, orden médica o quirúrgica y por motivos humanitarios. O sea, ahí está hablando de los trasplantes. La Ley General de Salud también indica acerca de los trasplantes por solidaridad. En nuestro DNI, por ejemplo, cuando nosotros vamos a inscribir nuestro DNI, también nos piden si podemos ser donadores de órganos, ¿no? En algunos casos se puede dar, en otros casos dicen que no. Y somos uno de los países que tenemos la menor cantidad de donación de órganos en Latinoamérica. Pero en la Ley General de Salud hay una excepción donde indica que por razones humanitarias se puede hacer la donación en caso de alguna muerte.
Entonces, por ejemplo, cuando hay un hecho de tránsito, hay una persona que ha fallecido, se puede donar del cadáver las córneas. Esto es siguiendo un trámite con conocimiento de la autoridad, porque tampoco es que yo me voy y me voy a sacar las córneas, ¿no? Es todo un trámite administrativo, cual queda registrado en la historia clínica y también en el protocolo de necropsia. En otras circunstancias, por ejemplo, en muertes violentas por homicidio, en esos casos no se puede hacer eso. La Ley General de Salud, un consentimiento informado del paciente, determina que toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos sin ser debidamente informada sobre las condiciones experimentales de estos, de los riesgos que corre y sin media previamente su consentimiento escrito o de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiera o si estuviera impedida de hacerlo. Cuando se trata generalmente de personas menores de edad o personas que tengan alguna discapacidad mental. Entonces, ahí puede tener un apoderado. Como un principio esencial del derecho médico peruano, la voluntad y la libre determinación del ser humano es esencial en el tema de investigación y la experimentación médica. Vamos a ver acerca de lo que nos dice la Ley General de Salud, la 26842, en su título primero, en sus artículos 1 y 2. La Convención también de Derechos Humanos y Biomedicina, que el Perú es un país firmante, y esto se ha dado en el año 1996, el 19 de noviembre. El ente rector de la salud de nuestro país es el Ministerio de Salud, tanto en la parte pública como en la privada. Todo lo referente a la salud de la población está bajo el dominio del Ministerio de Salud. En esto está el acto médico, ¿no? Está documentado y regulado por el Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico del Perú, disposiciones nacionales e internacionales ratificados por el gobierno peruano, como hemos visto anteriormente en las primeras diapositivas. La Ley 26842, Ley General de Salud, del 15 de julio de 1997, que en la actualidad se encuentra vigente. En su artículo primero dice, título primero, artículo primero también dice, toda persona tiene derecho al libre acceso a la prestación de salud y a elegir el sistema previsional de su preferencia. Con respecto a los seguros, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en una institución pública, tengo la opción de elegir e-salud o una institución prestadora de salud. Tengo esa opción. Si yo no estoy conforme con las atenciones en salud, puedo elegir una institución prestadora de salud. Tiene ciertas limitaciones y ciertas condiciones esta elección. Entonces, primero es bueno informarse y después poder elegir. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a exigir que los bienes destinados a la atención de la salud correspondan a las características y atributos indicados en su presentación y a todo aquello que se acreditaron para su autorización. Acá hablamos de los niveles de los establecimientos de salud. Por decirle, si un establecimiento de salud es nivel 1, tiene que tener todas las características de un nivel 1 que estén al servicio de esa población. Igualmente, en las clínicas. Si una clínica ha calificado con un nivel, tiene que tener todo funcionando para ese nivel. En un momento dado, por ejemplo, había clínicas que tenían la unidad de cuidados intensivos. Pero ¿qué hacían? Contrataban 1 o 2 médicos y todo era llamada telefónica. Hasta que en un momento dado se dieron problemas de salud, porque ustedes saben que en un cuidado intensivo pues un paciente de un momento a otro se pone mal. Y no había el médico, llamaba a la enfermera hasta que llegue el médico y una vez se complicó un caso y hubo una denuncia, la cual la clínica ha tenido que asumir todos los gastos. Asimismo, tiene derecho a exigir que los servicios se les prestan para la atención de salud cumplan con los estándares de calidad aceptados en los procedimientos, prácticas institucionales y profesionales. Artículo 15. Toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad
A exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico, su historia clínica, con las excepciones que la ley establece. Vamos a ver en qué casos tiene que dar información el establecimiento de salud. A no ser sometida sin su consentimiento a exploración, tratamiento, a exhibición con fines docentes. Por eso cuando ahora se hospitalizan en los hospitales públicos, se les hace firmar un documento de consentimiento informado para que puedan asistir los alumnos para sus prácticas. Eso casi está en todas las historias clínicas. A no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos sin ser debidamente informado sobre las condiciones experimentales de estos, de los riesgos que corre y sin que medie previamente su consentimiento, escrito, el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiera o si tuviera impedimento de hacerlo. Al no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le afectara. A que le brinde información veraz, oportuna, completa sobre las características del servicio, las condiciones económicas de la prestación y demás términos y condiciones del servicio. A que se le dé en términos comprensibles información completa y continuada sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así como los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de los medicamentos que se prescriba y administre. A que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado, previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, y así como negarse a este. A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el establecimiento de salud, y si lo solicita, copia de la epicrisis o también de su historia clínica. Los deberes y restricciones, responsabilidades en consideración con la salud de terceros, artículo 24. La expedición de recetas, certificados e informes directamente relacionados con la atención del paciente, la ejecución de intervenciones quirúrgicas, la prescripción o experimentación de drogas, medicamentos o cualquier producto, sustancias o agentes destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades, se repuntan actos del ejercicio profesional de la medicina y están sujetos a la vigilancia de los colegios profesionales correspondientes. Por ejemplo, una de las indicaciones es que nosotros no podemos dar recetas con nombres comerciales. Tenemos que dar siempre la receta con nombre genérico. Podemos poner una lista de nombres comerciales, las que puede adquirir el paciente, pero no podemos dirigir nuestra receta a un nombre comercial, ¿no? Porque si nos denuncian, el colegio médico nos va a sancionar. Entonces hay que tener cuidado, porque inclusive yo hace unos años vi que a un colega, por dar una receta con nombre comercial, lo han sancionado 6 meses de inhabilitación. Yo creo que es una exageración. Para mí es una exageración. Porque no puede ser pues 6 meses que te inhabiliten por dar una receta sin haber causado daño a la persona. Por eso les digo, pero eso está estipulado. Título 2, de los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración de la salud de terceros. Capítulo 1, el ejercicio de las profesiones médicas y afines de las actividades técnicas auxiliares en el campo de la salud. Artículo 25, toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter reservado. Yo a veces me sorprendo, por ejemplo, cuando falleció Alan García, pasaron unos minutos y el cuerpo de Alan García estaba en las redes sociales. ¿Quién ha tomado esas vistas? ¿Quién ha tomado esas fotos? Ha sido que alguien ha estado ahí atendiendo al paciente o ha estado, por azares del destino, al cuidado de esa sala. Eso no se puede hacer. Eso está penado. El profesional de la salud, el técnico o el auxiliar que proporciona o divulga por cualquier medio de información relacionada al acto médico en el que participa o que tiene conocimiento, incurre en responsabilidad civil o penal, según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación del respectivo Código de Ética Profesional, ¿no? Se exceptúa de la reserva de información relativa al acto médico en los siguientes casos: cuando hubiera consentimiento por escrito del paciente, cuando el paciente dice que no requiere una reserva en su historia clínica, él mismo lo firma
y dice que esa historia clínica es pública. No tengo ningún problema. En algunos casos, sobre todo de políticos, se ha visto eso. Cuando sea requerida por la autoridad judicial competente, cuando se da sobre todo lesiones por hechos violentos. Como pide la fiscalía, pide el juzgado, la historia clínica, y se tiene que remitir esta historia clínica a la autoridad competente. Cuando fuera utilizado con fines académicos o de investigación científica, siempre que la información obtenida de la historia clínica se consigne en forma anónima para hacer trabajos de investigación. Cuando fuera proporcionado a familiares o allegados al paciente con el propósito de beneficiarlo, siempre que ésta no la prohíba expresamente. Hay pacientes que no desean que sus familiares se enteren del problema patológico. Y hablan con el médico y le dicen, ¿sabe qué, doctor? Esta información usted no le va a dar a nadie, solamente a mi persona. Eso es expresamente cuando el paciente ha tomado esa decisión. Cuando versa sobre enfermedades y daños de declaración y notificación obligatoria, siempre que sea proporcionada a la autoridad de salud. Por ejemplo, ahora en la pandemia. En la parte privada y en la parte pública, toda la información referente al COVID se tenía que notificar. Ese es el carácter obligatorio, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, igualmente, ¿no? Se tiene que notificar a la autoridad de salud competente. Cuando fuera proporcionada a la entidad aseguradora o administradora de financiamiento vinculada con la atención prestada al paciente, siempre que fuera con fines de reembolso, pago de beneficios, fiscalización o auditorías, para los casos de sucesos de tránsito por el SOAT. Entonces ellos tienen sus médicos auditores y requieren esta información. Cuando fuera necesaria para mantener la continuidad y la atención médica del paciente. La información sobre el diagnóstico de lesiones o daños en los casos en que se refiere al artículo 30 de esta ley debe ser proporcionada a la autoridad policial o Ministerio Público a su requerimiento. Artículo 27. El médico tratante, así como el cirujano dentista, la obstetricia, están obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y manejo de su problema de salud, así como sobre los riesgos y consecuencias de los mismos. Para aplicar tratamientos especiales, realizar pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente, el médico está obligado a obtener por escrito el consentimiento informado. Artículo 29. El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado, ¿no? Lo ideal siempre es que la historia clínica tenga todo lo que ha ocurrido con este paciente, inclusive cuando se comunica a los familiares. Porque cuando viene un proceso legal, dice, a mí nunca me han dicho nada. Pero en la historia clínica indica, ¿no? A tal hora, de tal fecha, se ha buscado a los familiares, no se encuentra. Se ha llamado a un teléfono tanto, no contesta. Entonces, es una forma de protegerse también para personal de salud. Artículo 30. El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causas de otro tipo de violencia que constituyan delitos perseguibles de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. En casos de que ustedes trabajan en provincia, la autoridad competente para la notificación es la comisaría más cercana a su jurisdicción. Ustedes comunican al director del establecimiento y el director del establecimiento va a ser el que comunica a la comisaría. En casos de los hospitales vemos acá que hay un policía siempre de servicio a las 24 horas. En caso previsto en el artículo 30 de esta ley, el médico tratante informará al director del establecimiento, quien deberá poner en conocimiento a la autoridad competente el hecho correspondiente. Artículo 31. Es responsabilidad del médico tratante, del médico legista que practica la necropsia o del médico señalado por el establecimiento de salud
en que ocurre el fallecimiento de la persona, el extender debidamente el certificado correspondiente, el certificado de defunción. Artículo 36. Los profesionales técnicos y auxiliares a que se refiere este capítulo son responsables por los daños y perjuicios que ocasione al paciente por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de sus actividades. No todo es responsabilidad del médico. Porque ustedes ven en los medios de comunicación, si un paciente se ha caído de la cama, dice, ha habido negligencia médica. ¿Qué tiene que ver el médico en el cuidado de ese paciente? Hay un personal que está a cargo de ese paciente. El médico no tiene que hacer absolutamente nada. Pero en los medios de comunicación sí, al toque salen y dicen, no, esa es responsabilidad del médico, ha habido una negligencia médica. Artículo 42. Todo acto médico que se lleve a cabo en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es susceptible de auditorías internas, externas, en las que pueden verificarse los diversos procedimientos a los que es sometido el paciente, sean estos para prevenir, diagnosticar, curar, rehabilitar o realizar acciones de investigación. En la actualidad tenemos lo que es la Superintendencia Nacional de Salud, la SUNAS. Es la institución encargada de realizar estas evaluaciones a los establecimientos de salud. Si encuentran problemas en este tipo de auditorías, ellos son los que sancionan. Más no ven el acto médico. Hay gente que va y pone la denuncia en la SUNAS y la SUNAS le rechaza porque no es su función. Ellos ven la parte administrativa y funcional de los establecimientos de salud. Antes de que aparezca la SUNAS, ¿quiénes se hacían cargo de esto? Indecopi. Indecopi veía todo, tanto la parte funcional del hospital como la parte del acto médico, y sacaban resoluciones que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Y casi todas las resoluciones que sacaba Indecopi en contra de los médicos terminaban en el Poder Judicial, porque es otra instancia que podemos acudir. Y en el Poder Judicial terminaba rebatiéndose estas sentencias en contra de los médicos. ¿Por qué? Porque en Indecopi solo participaban abogados, no tenían el asesoramiento de médicos. Entonces ellos más o menos veían cómo estaba la situación y ya le sacaban la sentencia para el médico, ¿no? Resolución que ha cometido un acto de mala praxis. Entonces, ya felizmente ya no está a cargo de Indecopi, sino de la SUNAS. La SUNAS tiene equipos de profesionales médicos y también de abogados, ¿no? Pero más lo que ven es la parte de los hospitales. Ley de Trabajo Médico, promulgado mediante Decreto Legislativo 559 del 29 de marzo de 1990. El acto médico, según la Ley de Trabajo Médico, dice artículo 4, es lo fundamental del trabajo médico cirujano, por el cual tiene la más alta responsabilidad moral y legal de sus efectos. El Estado garantiza las condiciones necesarias para que dicho trabajo se cumpla dentro de los objetivos de la ciencia médica. Artículo 5. El médico se rige estrictamente por el Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos internacionales ratificados por el gobierno peruano. El médico cirujano no puede ser privado de su libertad por el ejercicio del acto médico, cualquiera sean las circunstancias de su realización, salvo mandato judicial expreso o comisión de flagrante delito. Las sentencias que se dan en el ámbito penal, ¿no?, la cual vería la privación de la libertad, son máximo 4 años. Y no son de cárcel efectiva. Acá tenemos en la parte inferior, si ustedes desean, es una sentencia a una doctora que en la época del terrorismo ha atendido a personas que estaban involucradas en actos terroristas. Ha sido sentenciada, ha estado presa,
y ella acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo absolvieron, justamente por eso. O sea, primero es la vida del ser humano, tenga las ideas que tenga, nosotros no podemos rechazar una atención y por eso no nos pueden meter a la cárcel, inculpándonos de que sí somos partícipes en actos terroristas. Es una sentencia del año 2004, si no me equivoco, pero todo esto ha sucedido en los años 96. El año 96 ella ha sido sentenciada, ha estado como 7, 8 años presa. Y finalmente salió absuelta y la Corte Interamericana indicó que el gobierno peruano tenía que indemnizar a esta persona por todos los daños que le había ocasionado. El reglamento de la Ley de Trabajo Médico, aprobado por Decreto Supremo 24/2001, de julio de 2001, define en su artículo 3 el trabajo médico como la prestación de servicios por parte del médico cirujano encaminado a todo o una de las siguientes fines: la conservación de la vida humana, las acciones de promoción, prevención, recuperación conducentes al fomento de la salud, la rehabilitación física y psicosocial del individuo, la familia y la comunidad, el peritaje médico y el asesoramiento médico-legal, el desarrollo de las investigaciones médico-científicas y la adecuación y utilización de tecnologías, la docencia en el campo de la salud, la administración en salud, la producción de materiales, instrumentos y equipos para prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y otras relacionadas con el acto médico. Artículo 4 del acto médico, basado en el principio de responsabilidad y abnegación, es lo fundamental y distintivo en el trabajo del médico cirujano. Su contenido, vigilancia, evaluación ético-deontológica se rige por el Código Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, artículo 5. Se reconoce como acto médico toda la acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de diagnóstico, terapéuticos y pronósticos que realiza el médico en la atención integral del paciente, así como los que se deriven directamente de estos. Los actos médicos mencionados son exclusivo ejercicio del profesional médico. Artículo 6. El médico cirujano asume responsabilidad legal por los efectos del acto médico y el Estado garantiza las condiciones necesarias para su cumplimiento de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 y 5 de la ley. No podrán ser obligados a ejercer el acto médico si las condiciones de infraestructura, equipo o insumos no garantizan una práctica médica ética e idónea. Con arreglo al Código de Ética del Colegio Médico del Perú, tomando como referencia las disposiciones sobre acreditaciones hospitalarias, salvo aquellos actos médicos exigidos por atención del paciente en situaciones de emergencia, como ha pasado cuando se ha iniciado la pandemia. La ley es clara, dice que no nos pueden obligar, pero ¿qué hacían la cantidad de pacientes que llegaban a los hospitales? La falta de personal, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Yo he visto colegas que han trabajado de seguido durante una semana, sin descanso. ¿Por qué? Porque no había médicos. Entonces, todas estas condiciones se han dado por esta situación de emergencia de salud que se ha vivido en el mundo, no solamente en nuestro país. Igual en los servicios de emergencia, los médicos doblaban turno, las enfermeras. Y lamentablemente, pues la gente fallecía y fallecía y fallecía. ¿Por qué? Porque no había condiciones. Lo básico para ese momento era el oxígeno, no había oxígeno. Y eso lo tenía que poner el Estado. Que fácil uno se va a este artículo y dice, pues si yo no tengo las condiciones, yo no atiendo. Así dice la ley. Pero más ha primado la solidaridad por nuestra gente y los médicos han caído con más de 526 hasta ahora. No hemos tenido, al comienzo no se tenían los equipos de protección, pero así se hace trabajo.
No solamente médicos, sino el personal de salud, todos. Enfermeras, técnicos, personal de servicio. Reglamento de la Ley de Trabajo Médico, Decreto Supremo 024 de 2001. Las modalidades de trabajo médico. Capítulo 2, el trabajo asistencial es dedicado a la atención médica integral de las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedad, así como la recuperación y habilidades de la salud. Rehabilitación de la salud, perdón. El artículo 9, trabajo médico legal, es el dedicado a la realización de peritajes y pericias médico-legales. El trabajo administrativo es dedicado a la planificación, organización, dirigir, coordinar y supervisar, evaluar a las actividades de las instituciones y establecimientos dedicados a la atención de la salud. El trabajo docente es el dedicado a programar, organizar, desarrollar o supervisar actividades de educación y capacitación de salud. El trabajo de investigación es dedicado a la búsqueda y adecuación de nuevos conocimientos, tecnologías y técnicas para el cuidado de la salud. El trabajo de la producción intelectual es el dedicado a publicaciones, proyectos y diseños de tecnologías, equipos u otros materiales de uso médico. El servicio simultáneo de las modalidades anteriores descritas no es incompatible, se efectúa de acuerdo al cargo del médico y su nivel de carrera. Este artículo de las modalidades de trabajo médico es importante. ¿Por qué? Hace años, hace más o menos unos 5 años, se sentenció a un pediatra por un caso de mala praxis. Entonces, el estudio de abogados que patrocinaba a este pediatra pidió una aclaración al juzgado, diciendo que si este profesional estaba incapacitado para desarrollar cualquiera de estos otros actos médicos. Y el juzgado le contestó diciendo que no, que solamente estaba inhabilitado para el ejercicio en la especialidad de pediatría. O sea, él podía desempeñar la docencia, la investigación, los peritajes. Entonces, eso es importante para nosotros porque si algún momento nos vemos en algún problema y somos sentenciados, podemos acogernos a esta sentencia, ¿no? Y podemos desarrollar otras actividades que no sean las cotidianas que nosotros hacemos. Capítulo 1 del acto médico, título 2 de la atención y cuidado de los pacientes. Este es el Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico del Perú, octubre del 2007, que está en vigencia, en el proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica las condiciones de una enfermedad de salud de una persona. Es exclusiva competencia y responsabilidad del médico, artículo 52. El acto médico solo se circunscribe al accionar del profesional médico, pero como les decía, no solamente es el médico el encargado del cuidado de la salud de las personas. Tenemos los odontólogos, las enfermeras, obstetrices, psicólogos, nutricionistas. Ellos también pueden cometer errores en el desarrollo de su profesión. ¿Y cómo se conoce este tipo de actividades? Hemos dicho que el acto médico es netamente responsabilidad del médico. Y con eso se puede concluir si comete algún error. En cambio, estas otras profesiones, ¿cómo las conoceríamos? ¿Cómo se denominarían su actividad? A ver, chicos, alguien que está al otro lado de la pantalla o alguien que está acá. Nadie de nada. Acá López es un abogado que define el conjunto de tareas propias
desarrollada por los médicos y demás profesiones sanitarias que normalmente tienen lugar sobre el cuerpo humano y que tienden directa o indirectamente a la conservación, mejora y en general promoción de las condiciones de salud humana, individual o colectiva, en todas sus facetas físicas, psíquicas y sociales. A esto se conoce como el acto en salud, ¿no? Cualquiera de las otras especialidades. Explícitamente el nombre de acto médico es para el desarrollo de la profesión del médico. El acto médico es la actividad de investigación, diagnóstico, prescripción, tratamiento, rehabilitación y la salud de la enfermedad de la persona humana. Así, el acto médico no se limita exclusivamente a la actividad asistencial médica, sino que incluye también otras muchas actividades propias del médico no asistenciales. Desde el punto de vista jurídico, e independientemente de que se haya firmado o no algún tipo de documento escrito, el acto médico está considerado como un contrato de arrendamiento de servicios. Y esto generalmente es verbal, no hay un documento de por medio. Es bilateral entre el médico y el paciente, por lo que dará origen a obligaciones y deberes recíprocos. Es consensuado, lo que quiere decir, como cualquier otro tipo de contrato, son preceptivos y el consentimiento y la conformidad de ambas partes. Es oneroso. Como en cualquier actividad profesional, es un contrato de tipo remunerado, aunque puede realizarse en algunos casos con carácter gratuito o beneficiario, cuando hay campañas, por ejemplo, de salud, ¿no? Es comunicativo, es decir, que la prestación en ambas partes debe estar equilibrada. El valor de lo que se percibe condiciona la cuantía de lo que se da. Es personal, ya que afecta a la persona que ha elegido libremente a su médico. Es un contrato de confianza. Es continuado, no se suele agotar en un solo acto, y es informal, ya que suele ser verbal y no tácito. Es de medios, no de resultados. Esto siempre hay que tener en consideración. Esto quiere decir que el médico se compromete a poner todo su conocimiento, su dedicación y los medios materiales necesarios para diagnosticar, tratar o curar una dolencia. Es el denominado deber de cuidado. Tan solo se puede exigir al médico que disponga de los conocimientos médicos necesarios y que ponga a disposición del paciente los medios materiales disponibles, con el cuidado y la dedicación que el caso quisiera para intentar conseguir la curación del paciente. Es decir, una obligación de medios, salvo en casos excepcionales, la relación médico-paciente implica una obligación de medios, deber de cuidado y no de resultados, ya que podemos garantizar la curación del paciente, ya que no podemos garantizar la curación del paciente en todos los casos, ¿no? A veces se da un tratamiento para simplemente aliviar alguna molestia. En otros casos sí se puede llegar a la curación del paciente. Por ejemplo, en casos oncológicos, ¿no? Es completamente incierto cómo va a evolucionar la salud de esta persona. Nos manejamos por las estadísticas, que en algunos casos nos puede orientar, ¿no? Pero no siempre va a dar esa satisfacción hacia el paciente. Hay casos pues que están casi en la fase terminal, que esta persona se aferra tanto a la vida que prolonga su estadía en este mundo. Y hay casos que de un momento a otro se complican y fallece la persona, ¿no? Esta es una de las últimas leyes que se ha dado, que regula las sustancias moldeantes en tratamientos corporales con fines estéticos y define dicho procedimiento como un acto médico. Esto se ha dado el 28 de marzo del 2020, la ley 31014. El objetivo de la ley es regular la utilización del uso de sustancias moldeantes y tratamientos corporales con fines estéticos. El artículo 2, prohibiciones. A partir de la entrada de la vigencia de la presente ley, se prohíbe el uso de sustancias moldeantes de relleno permanente no biodegradables ni absorbibles en tratamientos corporales con fines estéticos. Toda persona que no cuente con las calificaciones exigidas en la presente ley
ofertar, prestar o aplicar servicios de estética humana o de infiltración o colocación de sustancias moldeantes de relleno con fines estéticos de conformidad con lo prescrito en la presente ley. El uso o aplicación de sustancias moldeantes se autorizan y aprobadas por la Dirección General de Medicamentos, o sea, la DIGEMID, con fines distintos a lo autorizado en el registro sanitario. Artículo 3. Para efecto de la presente ley se entiende por sustancias moldeantes son aquellas sustancias de relleno inyectable, biopolímeros, polímeros o afines, reabsorbibles, biodegradables o permanentes utilizados en tratamientos corporales con fines estéticos, incluidos en el listado que apruebe el Ministerio de Salud a propuesta de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Halogénesis iatrogénicas, patología general que puede sufrir el ser humano por el uso de sustancias de rellenos inyectables en tratamientos con fines estéticos. Es producida por sustancias halógenas, es decir, extrañas al organismo. Que de un tiempo, antes de esta ley, se estaba dando muchos los casos de colocación de estas sustancias por parte de los centros estéticos. O sea, personas que no tenían ninguna relación de estudios médicos, ¿no? Entonces, inyectaban en los labios, en los párpados, en los glúteos, y gente que se ha comprometido con la vida, inclusive han llegado a fallecer. Y también se estaba dando por los médicos que no sé si el colegio médico por lo menos no los reconoce, ¿no? A los médicos que hacen, ¿cómo llaman? Se me olvidó su nombre. Medicina estética, pero tiene un nombre. Si ustedes buscan en el colegio médico, esa especialidad no existe. Por lo menos acá en el Perú no existe. Hay cirugía plástica y estética, pero no hay, como ellos se denominan, o médicos, no sé cómo llaman estos, no está registrado en el colegio médico. Entonces, este tipo de médicos hacían estos tratamientos, ¿no? Y ahora la ley dice exclusivamente esto está dado para los médicos cirujanos especialistas en cirugía plástica o dermatología, debidamente colegiados y con registro de especialidad. Están facultados para realización del acto médico materia del presente artículo. Se prohíbe y se sanciona a aquellas personas que sin ser médicos especialistas en cirugía plástica o dermatología realicen los actos médicos señalados en la presente ley. O sea, esto ahora ya está regulado. Los establecimientos de salud autorizados, toda intervención estética que califica como acto médico de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la presente ley, debe efectuarse únicamente en establecimientos de salud debidamente calificados por el Ministerio de Salud a través de sus órganos competentes. Esta práctica, por ejemplo, lo hacían en los consultorios. Les daban un poco de anestesia y les hacían todos estos procedimientos en un consultorio. Y como les digo, en algunos casos ha habido fallecidos. Porque se les ha complicado, no tenían los equipos correspondientes de reanimación y los pacientes fallecían. En el capítulo 2 del testimonio del Código Penal también nos habla de la abstención para rendir testimonio. Acá hablamos que nosotros tenemos el privilegio de guardar el secreto profesional, y eso está establecido en el Código Penal. Deberá abstenerse de declarar con precisiones que detallan quiénes, según la ley, deban guardar el secreto profesional del Estado. Los vinculados por secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razones de ejercicio de su profesión, salvo en los casos en los cuales tenga la obligación de relatar a la autoridad judicial. Entre ellos se encuentran los abogados, ministros de culto, religiosos, notarios, médico y personal sanitario, periodistas u otros profesionales dispensados por la ley expresa. Sin embargo, estas personas, con excepciones de los ministros de culto religioso, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar el secreto. Artículo 327. No obligados a denunciar.
Tampoco existe esta obligación cuando el conocimiento de los hechos es amparado por el secreto profesional. Intrusismo médico. Cuando no se cumplen los requisitos exigidos por el ejercicio de una profesión, se puede incurrir en lo que es intrusismo, que se encuentra tipificado en el artículo 363 del Código Penal, el ejercicio ilegal de la profesión. El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos será reprimido. Este delito no es exclusivo de la profesión médica y puede producirse en relación con cualquier profesión que requiera para su ejercicio estar en posesión del correspondiente título académico. Además del delito de intrusismo, existe una falta que consiste en atribuirse públicamente una cualificación profesional que requiere estar en posesión de un título académico sin poseerlo, pero sin llegar al ejercicio de actos profesionales propios de esta. El artículo 290 del Código Penal, el ejercicio ilegal de la medicina, acá sí es explícito, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años. El que simulando calidad de médico u otra profesión de las ciencias médicas, que sin tener título profesional realiza cualquiera de las acciones siguientes: anuncia y emite diagnósticos, prescribe, administra o aplica cualquier medio supuestamente destinado al cuidado de la salud, aunque obre de modo gratuito. Expide directamente o informes destinados a sustentar el diagnóstico, la prescripción o la administración a que se refiere el inciso 1, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si como consecuencia de la conducta referida en los incisos 1 y 2 se produjera alguna lesión grave y no menor a 4 ni mayor de 8 años, si las lesiones fueran graves con la víctima. En caso de muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 10 años. Ejercicio malicioso y desleal de la medicina. Artículo 291. El que teniendo título anuncia o prometa curaciones de enfermedades a término fijo por medios secretos o infalibles será reprimido con la pena privativa de la libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 52 jornadas. O sea, nosotros no podemos decir, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, el famoso cloro, que yo utilizando el cloro voy a curar a una persona, porque no hay ninguna documentación científica acerca de esto. Y acá se ha dado bastante esos casos. ¿Y qué pasaba? Les administraban el cloro, la persona se empeoraba su estado de salud y terminaba en un hospital. Lamentablemente fallecía. Entonces, acá hay un artículo que también está regulado en el Código Penal. Recapturan a un falso médico por muerte a mujer tras practicar una cirugía. Esto pasó acá en Arequipa. Es un individuo que se hacía pasar de ginecólogo y de cirujano plástico. Había estudiado hasta 3er año de medicina. Nunca más volvió a la universidad. Y tenía su consultorio. A una señora le hizo una histerectomía en el consultorio. Se le murió. Hacía cirugías estéticas de estiramiento de cara. Y justo me tocó a mí una chica de 23 años. ¿Qué le había hecho este individuo? Le hizo una incisión justo en esta zona, región temporal. Hizo una tracción por la parte posterior y toda la piel que sobraba, todo el cuero cabelludo que sobraba, se cortó. Y le puso unos puntos. Estaba tan tirante los puntos, ¿no?, que reventaron. Y esta chica terminó con una cicatrización por segunda intención. ¿Cuál ha sido la consecuencia? De que toda esa zona ha quedado alopecia. Entonces todo tenía, si no me equivoco, eran 9 centímetros por 1 centímetro que no tenía cabeza. Ahora, no se le podía calificar como una desfiguración de rostro, porque cuando hablamos de desfiguración de rostro, hablamos solamente de la región facial, ¿no? Pero esta muchacha, claro, cuando se peinaba, se lo cubría toda esa zona alopécica.
Pero si ella sacaba un poco el cabello, quedaba pues visible. Entonces, en estos casos, se tendría que utilizar expansores para restablecer, hacer crecer un poco el cuero cabelludo y volverla a unir. Pero ya necesitaba otro tratamiento extra. Y este tipo se andaba paseando así, hasta que tuvo la muerte de esta señora y lo capturaron y creo que todavía sigue en el penal. Creo que todavía sigue en el penal. El delito de intrusismo, el tipo básico en el que incurría aquel que ejerciera el acto médico sin estar en posesión de título académico de licenciado en medicina. El tipo atenuado, aquellos casos en los que la actividad profesional desarrollada exigiera un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio. El tipo agravado es aquel que incurre en el que además se atribuye públicamente las cualidades amparadas por el título referido. En estos casos, por ejemplo, vemos los estudiantes de los últimos cursos de la carrera de medicina que comienzan a hacer suplencias o sustituciones sin estar aún poseídos del título. Los farmacéuticos que realizan diagnósticos y tratamientos de los clientes que consultan sus dolencias o dispensan fármacos sin receta. De los dependientes de los herbolarios, tienen las plantas medicinales, pueden incurrir en intrusismo en relación con el médico, si diagnostican y tratan enfermedades o respecto al farmacéutico, si expiden sustancias de acción terapéutica o farmacológica. Ustedes van donde los herbolarios y les dan una lista de medicamentos con unas hierbas más para que puedan tomar. Y una de esas pues les va a hacer bien o les va a hacer mal, ¿no? Pero ya es una situación bastante complicada. Inclusive acá tuvimos un caso de intoxicación en Arequipa por uno de estos señores. A una muchachita de 17 años que padecía de un problema neoplásico, los papás le llevan, ¿no? Y este tipo le metió una bomba de medicamentos, que la chiquita se puso mal, casi se muere. Entonces se hizo la investigación, todo, si pues realmente él tenía los medicamentos y él daba nomás así. Capítulo 3 de trabajo especializado. El médico debe abstenerse de atender pacientes cuya dolencia no corresponden al campo de su dominio o especialidad, salvo que se trate de una atención de emergencia, de la solicitud expresa del paciente o no haya otro médico. El secreto profesional podríamos definir como la obligación que tiene el médico de no revelar la información que le proporciona el paciente cuando accede a sus servicios profesionales. En cuanto al ámbito del secreto profesional, el secreto puede ser compartido, el secreto derivado. En cuanto al contenido del secreto, puede ser el secreto absoluto y el secreto relativo. Antiguamente se daba el secreto absoluto, porque generalmente el médico atendía un paciente y su historia clínica se quedaba en su poder. Nadie tenía acceso a esa historia clínica. En la actualidad esto no es así, ¿no? La historia clínica pasa a una oficina donde tienen archivadas todas las historias clínicas y el personal administrativo tiene acceso a esta historia clínica. Tiene acceso los estudiantes, ¿no? Por eso que el secreto profesional ya no es absoluto, es relativo. Es compartido porque la atención ya no es solamente de un médico, ¿no? Hay personal de enfermería, hay personal de laboratorio que tienen acceso a esta información. Ahora, en algunas instituciones se está dando las historias clínicas en forma virtual, ¿no? Entonces, ahí también la persona que tiene su código puede ingresar y acceder a cualquier historia clínica. Entonces, uno tiene... Y esto, bueno, vamos a ver cuando hablamos de documentos, es un beneficio para todas las personas que padecen alguna enfermedad, ¿no? Es muy beneficioso esta historia clínica digital, pero ojalá es que ya se estandarice para todos los niveles.
El derecho fundamental de toda persona, según la Constitución, tiene derecho a mantener reserva sobre las convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como guardar el secreto profesional. El Código Penal, en el capítulo 5, violación del secreto profesional, en el artículo 165 dice: el que tiene información por razones de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio de secretos cuya publicación puede causar daño, los releva sin consentimiento del interesado, sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 65 a 22 días multa. La regulación de la Asociación Médica Mundial en los tiempos de conflicto armado, que reglamenta la atención del enfermo y del herido, particularmente en tiempos de conflicto, a través del numeral 3, se consigna que el cumplimiento de las actividades y responsabilidades médicas no será bajo ninguna circunstancia considerado como delito. El médico nunca debe ser procesado por mantener el secreto profesional. Asimismo, que los médicos tienen el derecho y un deber de guardar confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso en su condición de médico. La Corte no discute ni profundiza sobre el valor de la norma de la deontología médica nacional e internacional. Solo afirma que el secreto médico está reconocido por numerosos documentos declarativos y normativos de la profesión médica. Desde nuestro punto de vista, ellos se sustenta en la naturaleza de la norma internacional consuetudinaria de efecto erga omnes, en favor al profesional, tal como señala la profesora Michael Escabrín. El principio del secreto médico es afirmado por primera vez clara verbis por una corte internacional. Justo es en el caso de esta doctora, el caso de la doctora Cruz Flores. Es lo que le comentaba antes acerca del secreto profesional. Esta doctora se resuelve su caso por una sentencia del 18 de noviembre del 2004, donde el gobierno peruano pierde ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y piden a esta que se le resarza todos estos años que ha estado presa, porque en la primera sentencia indican que ella no había declarado en los casos de atención médica de estas personas que eran del grupo militar Sendero Luminoso, ¿no? Y a ella, pues, el secreto profesional, no solamente en nuestra legislación peruana, sino a nivel internacional, le favorecían. Por eso es que la Corte Interamericana dicta esa sentencia. Toda la acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de su profesión es el resultado del conocimiento científico, la experiencia y la pericia del médico. El acto médico no es una relación libre entre médico y paciente, ya que está determinada por el marco organizativo de la práctica médica y su relación con un conjunto social, es decir, el escenario, el entorno con que sus estructuras y procesos rodean al médico, al paciente, influyendo en el acto médico. Se refiere a los que realiza el profesional en la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente, en proceso de diagnóstico, tratamiento, pronóstico, así como los que derivan directamente de estos. La relación médico-paciente era de naturaleza vertical. Antiguamente, por ejemplo, cuando un paciente acudía al médico, era una confianza total hacia su médico. Si el médico le decía, tienes que tomarte esto, el paciente no refutaba. Tienes que comer esto, tienes que hacer esto, el paciente cumplía todas las órdenes del médico, ¿no? Porque él consideraba que los conocimientos médicos eran los necesarios para mejorar su salud. En la actualidad, esto ha cambiado, ¿no? El ejercicio médico ya presta de una autonomía por parte del paciente. Ha significado en su relación con el médico es de tal magnitud que podrá rehusar seguir sus indicaciones, aun cuando vaya en contra de la salud y hasta de su vida. ¿Por qué? Porque el paciente tiene información, aunque a veces equivocada, pero tiene información. Entra al internet, pone sus síntomas, ¿no? Y empieza a buscar qué enfermedades puede tener, ¿no?
Y cuando llega al consultorio, ya llega con un diagnóstico. Y muchas veces ese diagnóstico es equivocado. Pero háganles cambiar esa opinión. Es bastante difícil. Y ahí es cuando se va complicando el estado de salud de esta persona. ¿Por qué? Porque dice, el médico no me ha dado el diagnóstico correcto. Entonces, en algunas circunstancias buscan otra opinión, que sería lo más óptimo. Pero no, se quedan con su diagnóstico ellos y ya no quieren acudir a otra atención, ¿no? Entonces acuden a la farmacia y dicen, necesito un medicamento para esto. Y el farmacéutico le da, ¿no? Y cuando empeora su estado de salud, recién van a otro médico o acuden a su médico tratante. Y cuando el médico les pregunta, ¿usted ha tomado esto? Empiezan a dudar y dicen, sí, doctor, pero no me he hecho nada. Y algunos, si son sinceros, dicen, no, doctor, no he tomado, ni siquiera he comprado los medicamentos que usted me ha dado, porque estaba dudando. Entonces, eso ha cambiado en estos últimos años. La clasificación del acto médico corpóreo y extracorpóreo, ¿no? Es la evaluación directa del paciente, el acto médico simple, único, el acto médico complejo, por ejemplo, un proceso bronquial, ¿no? Una pequeña gripe, acude al consultorio, se le da su tratamiento y termina todo. Hay casos que hay que hacer estudios, tiene que volver el paciente y finalmente se llega a un diagnóstico. El acto médico directo e indirecto, ahora que se ha puesto de moda las consultas vía internet o vía teléfono, que son bastante peligrosas porque podemos cometer errores. Todavía no existe una legislación acerca de este tipo de valoraciones. Puede ser, por ejemplo, casos donde ya el médico lo ha visto a la persona, ha pedido unos exámenes auxiliares y estos exámenes auxiliares puedan darle al médico vía teléfono o vía internet, ¿no? Para que él haga un estudio y la interpretación más lo que él ha encontrado en este paciente. Pero no, pues, se da como venga, o sea, no hay algo que está regulado. Las categorías del acto médico, la prevención y profilaxis, diagnóstico, la prescripción, tratamiento, rehabilitación, los actos médicos básicos y actos médicos complejos, los actos médicos personales y los actos médicos en equipo, aquellos cuando necesitan una junta médica para ver el caso de salud de una persona. El acto médico exige especial vocación, es ético, por involucrar una forma de servicio particularmente vinculada al bien público, busca el bien de quien depende su actuar, sea quien fuera y cualquier circunstancias. El acto médico tiene 5 principios: el de beneficencia, no maleficencia, el de autonomía, el de justicia, respeto a los derechos fundamentales de los pacientes. En el contexto actual vemos que los pacientes están más informados y, como les reitero, a veces con una información equivocada, pero están informados. Mayor vigilancia social de los medios de comunicación sobre el acto médico. Cualquier cosa que pasa con la salud de un paciente es por los medios de comunicación tratado como una negligencia, aunque no tenga responsabilidad el médico. Avances de la biotecnología médica, cada vez se dan mejores condiciones para el manejo y tratamiento de los pacientes. Las condiciones laborales y remunerativas, bueno, no estamos mal, sobre todo acá en nuestro país, ¿no? En otros lugares sí la situación es bastante difícil, como también en otros lugares tienen mejores condiciones económicas, ¿no? La formación de profesionales, bueno, eso va entre comillas porque hay universidades que están sacando mucha cantidad de profesionales médicos. ¿Y eso dónde se ha notado? Con el examen del ENAM. El año pasado un 40% no han aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Que la formación no está bien, ¿no? Porque es un alto índice, casi el 50% de que no puedan aprobar. Entonces, eso yo creo que tienen que hacer una vigilancia más. Y el nuevo marco legal. Ya hemos visto lo que es el juramento hipocrático, ¿no?
Ya no se conoce como juramento hipocrático, sino la Declaración de Ginebra, que la última modificación se ha realizado en octubre del 2017 en los Estados Unidos. Esa es la que está vigente en la actualidad. Se conoce como promesa del médico. Como miembro de la profesión médica, respeto solemnemente, velar al máximo el respeto a la vida humana, no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mis pacientes. Guardar el respeto, ejercer mi profesión con ciencia y dignidad, promover el honor a las nobles tradiciones de la profesión médica, otorgar, compartir, cuidar y finalmente hago esta promesa solemne, libremente, empeñando mi palabra de honor. El trabajo médico, según el Código de Ética del Colegio Médico, tenemos el ejercicio profesional, el trabajo clínico, trabajo especializado, trabajo administrativo y el trabajo docente y el trabajo de investigación, casi como dice la Ley de Trabajo Médico. Ética médica, el conjunto de normas de comportamiento para una actuación digna de los miembros de la orden en relación con quienes demandan sus servicios y la relación con quienes mantienen entre sí. Actitudes éticas fundamentales, la prudencia, la humildad, solidaridad y el respeto. Los derechos del paciente, estar informado de las opciones de su transferencia, conocer las normas y reglamentos de hospitales, no ser sujeto a investigación, eso lo dice la Declaración de Derechos del Paciente y la Asociación Americana de Hospitales, elegir libremente a su médico, ser tratado por el médico libres de interferencias, el derecho a morir sin el corte abusivo de su vida o la eutanasia, ni la prolongación injustificada y dolorosa de la misma, o lo que se conoce como distanasia, está dentro de la Declaración de Lisboa, octubre de 1981, la 34 Asamblea Médica Mundial. De la relación médico-paciente, Colegio Médico del Perú, artículo 64 al 78, dice igualdad de condiciones superando el paternalismo, ¿no? O sea, la verticalidad de parte del médico. El médico en ecuanimidad, higiene y trato con lealtad, decoro, corrección, dedicación, cortesía y oportunidad a todo paciente. La atención médica tomando el tiempo necesario, aunque las instituciones nos dicen que tenemos que atender 4 pacientes por hora, ¿no? A veces no se puede dar esto, porque hay personas, por ejemplo, en los ancianos, que es un poco complicado sacarles información, ¿no? Por las mismas características que tienen ellos. O también en los niños, personas jóvenes que tienen cierto grado y nivel cultural, es mucho más fácil el manejo. Entonces, se tienen algunas trabas. Indicaciones médicas auxiliares solo de utilidad específica, informar de daños durante las intervenciones, el privilegio terapéutico, informar al paciente o a sus representantes legales, rechazo a solicitudes o órdenes indignas, derivación informada del paciente de ser necesaria y no hay obligación de medidas desproporcionadas. A veces, por ejemplo, en la parte sobre todo privada, hay colegas que trabajan con ciertos laboratorios, pero no es por un interés netamente económico, sino es porque estos colegas tienen confianza en esos laboratorios, ¿no? Entonces dirigen sus estudios a un laboratorio, pero de todas maneras siempre es bueno indicarle al paciente que lo puede hacer en otros laboratorios, pero prefiere que lo hagan ahí porque trabaja muchos años y conoce la confianza de estos laboratorios con los que trabaja. Pero finalmente el paciente es el que decide. No realización de acciones cuyo objeto directo sea la muerte, no utilización de datos para provecho ilícito, señalamiento de personas responsables de la contribución y decisión sobre la atención, derecho del paciente a una segunda opinión, derecho del médico a proponer interconsultas, de haber recomendaciones de lugares para los exámenes auxiliares, explicar las razones. El médico consultor debe guardar reservas sobre la atención y no proponer hacer cargo reemplazando al titular. La relación médico-paciente debe ser axiológico, basado en valores, no fáctico, no necesariamente basado en resultados, porque
no se puede dar, e informativa, que tiene que ser interactiva y constante con el paciente. Esto ya hemos visto la vez pasada, la resolución ministerial 649 de 2020, ¿no? Del 20 de agosto de 2020. En su artículo primero, habla acerca de las normas y técnicas de salud en el cuidado integral de las mujeres, integridad del grupo familiar, que afectan por violencia sexual, la misma que como anexo forma parte del integrante de la presente resolución, ¿no? No resulta necesario la realización de audiencia. Bueno, después de haber hecho una evaluación, hacen un informe. Acá lo que dice me llama la atención, dice, no resulta necesaria la realización de audiencia especial de ratificación pericial, por lo que no se requiere la presencia del médico en este acto. El Código Penal indica lo contrario, ¿no? Porque todo documento que nosotros emitimos lo tenemos que ratificar en juicio, si es que llega a juicio el caso, ¿no? Entonces, este reglamento dice que ustedes no puedan ir, pero si el fiscal las convoca, pues tienen que ir, no les queda otra, porque si no, piden a la fuerza pública para que los conduzca. Así de fácil, y es la potestad de ellos, ¿no? Inclusive a nosotros nos pasa eso. Si yo no acudo una vez, 2 veces, me mandan la policía, me conducen y tengo que ir. Inclusive me pueden poner una multa, ¿no? Y finalmente, si no quiero acudir, me denuncian penalmente por obstrucción a la justicia. En un caso que yo no tengo que ver, termino enjuiciado. Por eso esa parte me llama la atención. De las competencias médico-legales respecto a las atenciones médicas psicológicas que se brinden en los equipos de salud, de cuadro, obtención, conservación de la documentación en prueba de los hechos de violencia, los certificados, los informes de salud física y tanto mental, ¿no? Acá hablan de la articulación de los servicios, accesos a la justicia. En ese sentido, todo funcionario público de los diferentes sectores, incluido el personal de salud, realizará las denuncias, en el caso, ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial. Cuando ustedes atienden un caso, de acuerdo a esta resolución, a esta normativa, tienen que acudir a la autoridad competente para poner la denuncia de este tipo de hechos, ¿no? Elementos constitutivos de responsabilidad de profesión jurídica: la obligación preexistente que se produzca por una falta médica, el perjuicio ocasionado, y existe una relación de causalidad entre la actuación incorrecta y el daño ocasionado. Estos son los principios para que a uno lo puedan procesar legalmente, tanto en la parte penal como en la parte civil. Si nosotros no cumplimos uno de estos enunciados, podemos ser denunciados, ya sea penal o civilmente. Responsabilidad del latín responder, estar obligado, obligación del latín, obligatio. La obligación consta de 2 elementos, el de débito, compromiso de cumplir la prestación, y la responsabilidad, que es el sentimiento que se deriva del incumplimiento. La responsabilidad médica es la obligación que tiene el médico de responder ante la justicia por actos perjudiciales que se encaucen en el ejercicio de la profesión. Ya hemos visto en el Código de Hammurabi, es el primer documento que establece el castigo en caso de fracasar en el acto médico. La responsabilidad médica se puede dar en 3 ámbitos. En la parte legal, ¿no?, que puede ser dolosa e intencional, eso no nos toca a nosotros. La parte culposa o falla de prevención, exigible, y esto puede ser imputado en la parte penal y en la parte civil, ¿no?, tanto por la vía penal o por la vía civil. La parte administrativa, ante su entidad o dependencia sancionadora, y si es la institución la responsable, ante la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Salud. Y en la parte ética, a nivel del Comité de Ética del Colegio Médico de Perú, sanciones de nota de extrañeza, amonestaciones privadas, multas, amonestaciones públicas, suspensión hasta por 2 años y finalmente la expulsión del colegio médico. Y si a nosotros nos expulsan del colegio médico, ya no podemos ejercer la profesión, porque es la institución que nos avala como profesionales.
La responsabilidad médica, aspectos críticos, la relación médico-paciente, los avances en la medicina, cambios de modalidad asistencial, pacientes consumidores de los servicios de salud y lo que se conoce como la lex artis, que es los conocimientos del arte médico. En la actualidad se ha añadido lo que es la lex artis ad hoc, los conocimientos del arte y la parte científica de la medicina. O sea, cómo evoluciona la medicina y cómo nosotros debemos estar en constante capacitación para manejar casos de problemas de salud, ¿no? Causalidad. Para ser incriminado judicialmente debe existir una relación causa-efecto. Yo he incurrido en un mal diagnóstico, voy a tener un mal tratamiento, la complicación de la salud de la persona que puede llegar inclusive a la muerte. Todo ese recorrido es lo que va a dar una sanción hacia mi persona, ¿no? Eso ya depende de la denuncia que se vaya a hacer. Puede ser en la vía penal o en la vía civil. La culpa es el efecto de conducta de vida, de la voluntad o del incremento positivo o negativo para evitar o prevenir un daño, incumpliéndose obligaciones y deberes preexistentes que causen el daño a otro que la ley ordena su reparación. Caso fortuito, los hechos son extraños al hombre, ocurren por azar, es decir, es una consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción. El médico no ha previsto el resultado porque esta no era previsible, por lo tanto, no puede serle imputado. Por ejemplo, en casos de cirugía estética, ¿no? Cuando opera el cirujano, sale ok la operación, queda magnífico, por ejemplo, un estiramiento de cara, una plastilla facial, está todo bien, ¿no? Y de pronto empieza a hacer una cicatriz queloidea. ¿Esto se puede prever? No hay forma. No hay estudios, no hay exámenes de laboratorio que nos puedan decir si esta persona puede hacer queloide. No hay. Es una respuesta de la persona. Pero eso sí, el médico, esto tiene que haber informado en su consentimiento informado como una consecuencia que puede ocurrir. Entonces, ¿se puede dar esto? Sí. Y está en el consentimiento. Y a pesar de eso, el paciente se ha operado. ¿Responsabilidad del médico? No. Ahí no tiene que hacer nada el médico. Entonces, hay que tener cuidado en estas situaciones. Por fiabilidad de un error médico surge el riesgo de equivocarse como ser humano, errores mantis, imponderable que surge a pesar del cuidado médico. Pseudoiatrogenias, aquellas que procurando obtener un beneficio secundario o a costa del acto médico o del propio médico. Por estado de necesidad, cuando se causa un mal menor, tratando de evitar un mal mayor. Generalmente con los medicamentos ocurre esto, ¿no? Porque todos los medicamentos tienen algún tipo de contraindicación, pero en ese momento es necesario la utilización de este medicamento. ¿Qué puede traer problemas posteriores? Sí, pero eso ya se va controlando poco a poco. Con causa, respuestas anormales a un tratamiento ligado a factores propias del paciente. Responsabilidad legal, la responsabilidad culposa, lesiones culposas, homicidios culposos cuando llega a fallecer la persona. Responsabilidad legal culposa, las más comunes en la mala praxis son retrasos o errores en el diagnóstico de un paciente, no seguir unos determinados protocolos, ofrecer una prescripción inadecuada de medicamentos, realizar una intervención quirúrgica con resultados lesivos para el paciente, contagios de una enfermedad infecciosa grave o causa de una falta de higiene en el centro hospitalario, sobre todo con las infecciones intrahospitalarias. Olvido de material quirúrgico en el interior de un paciente, no prestar asistencia sanitaria de urgencia, falta de supervisión posoperatoria. Esto generalmente se da en los hospitales públicos, porque el que opera es un médico y el que hace el seguimiento es el otro médico porque no le toca pues sus turnos, ¿no? Y a veces se complica y no se han dado cuenta, ¿no? La culpa, acción o omisión productora del daño cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto,
debiendo haberlos previsto o cuando a pesar de haberlos previsto confió prudentemente en poderlos evitar. Falta de prevención exigible, daño no intencional, imprevisión culpable, justificación jurídica, estado de necesidad. Formas de culpa: la impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia de deberes y reglamentos. La impericia, incapacidad técnica para el ejercicio de una función, falta de habilidad normalmente requerida, desconocimiento injustificable, inexperiencia, inaptitud profesional, actuar con desconocimiento de lo que exigiblemente debe saber. Los fundamentos son la ignorancia o la inhabilidad. Experiencia, torpeza, insuficiencia, incompetencia. Imprudencia, acción en la que el autor debiera abstenerse por ser capaz de ocasionar daño o peligro. Fundamento, la temeridad o el apresuramiento. La imprudencia, actos no adecuados o inusitados o peligrosos para el derecho ajeno, tutelado penalmente, en este caso que es la vida. Apresuramiento o omisión de medios necesarios, violación a las actividades de normas de cuidado, irreflexión, descuido, impremeditación, ligereza, atolondramiento, temeridad, inoportunidad y alocamiento. La negligencia viene del latín neglicos, descuido, o que dejó pasar una conducta contraria a las normas que impone determinado comportamiento solícito, atento y sagaz, que son prescripciones encaminadas a impedir un resultado dañoso o peligroso. La falta de celo, vigilancia o constancia, falta de empeño necesario, cuidado de diligencia, preocupación, control y verificación. Inobservancia de deberes y reglamentos es el incumplimiento de una exigencia u orden verbal o escrita dispuesta por un superior con la finalidad de prever daños en pacientes. Fundamentos, indiferencia o menosprecio, sobre todo en casos de manejos de protocolos o guías de tratamientos. Por ejemplo, en una apendicitis retrocecal ascendente. Ahora, ¿cómo son las operaciones para apendicitis? Vía laparoscópica. Pero cuando se trata de este tipo de apéndice, se tiene que convertir la cirugía. No se puede hacer vía laparoscópica. Eso dice sus guías en Salud, por lo menos, ¿no? Entonces, si el cirujano incumple esto, se ve en este problema porque se puede complicar el hecho y termina procesado. Y si pedimos las guías de salud que dice que debe convertirse y no lo ha convertido, ya está implicado en un proceso médico-legal. Inobservancia de deberes y reglamentos, indiferencia o menosprecio en las disposiciones de fundamento de incriminación. El médico es responsable también cuando no incumple los deberes que le impone el ejercicio de su profesión. Médico tratante es el profesional médico que, siendo competente en el manejo de los problemas de salud del paciente u usuario, conduce el diagnóstico y tratamiento en las instituciones prestadoras de salud. Si hubiera un grupo de médicos a cargo de la atención en hospitalización, el médico tratante es aquel que atiende por primera vez al paciente a su ingreso en el servicio de hospitalización, en tanto permanezca este. Cuando el paciente es trasladado a otro servicio o unidad, el médico tratante es aquel que asume su tratamiento médico quirúrgico. En ambos casos, en ausencia del médico tratante, corresponde al médico jefe de servicio o a quien haga sus veces asumir dicha responsabilidad. Lo dispuesto no incluye a los médicos residentes por estar estos profesionales en fase de formación. Esto lo dice la norma técnica número 139 del MINSA del 2018. Este es un pequeño bosquejo de lo que son impericias cuando no sabemos manejar y conducimos un vehículo. Imprudencia, el exceso de velocidad. La negligencia, manejar en estado de ebriedad sabiendo que no debemos hacer eso. Y la inobservancia, no respetar las normas de tránsito. Lesiones graves, las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima, las que mutilan un miembro o órgano principal, lo hacen impropio para su función, causa incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente, la desfiguración de manera grave y permanente, las que infieren cualquier otro daño de integridad corporal a la salud física o mental de una persona que requieran 30 o más días de asistencia o descanso según prescripción médica. Eso lo indica el Código Penal. Tiene una pena privativa de libertad
de 4 a 8 años. Las lesiones culposas en las que nosotros nos pueden imputar, que por culpa cause otro daño en el cuerpo, en la salud será reprimido, igualmente tiene hasta 6 años, la pena no será mayor de 3 años si el delito resulta de inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o de industria, y cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, la pena será no mayor de 4 años. Daño en el concebido, artículo 124 del Código Penal, el que cause daño en el cuerpo o en la salud del concebido será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 3 años. El daño psíquico y afectación psicológica, cognitiva y conductual, más o menos esto hace una equivalencia con los daños, con las lesiones que podamos encontrar, ¿no? La falta de lesiones, nivel leve de daño psíquico, lesiones leves, nivel moderado de daño psíquico, y lesiones graves, nivel grave o muy grave, también en daño psíquico. El Código Civil dice que aquel que por dolo o culpa cause un daño a otra, está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Cuando acuden a denunciarnos por la vía civil, el que tiene que tener toda la carga de prueba es la persona que nos denuncia. No es como en la parte penal. En la parte penal nos denuncian, el que tiene que recabar toda la prueba es el fiscal, ¿no? En cambio, en la parte civil no. El que nos denuncia tiene que tener toda la prueba, ¿no? Y últimamente lo que estoy viendo es que se agarran de las auditorías que hacen las instituciones. Y nosotros sabemos que los procesos de auditoría es para mejorar la calidad de los servicios, no es para imputaciones legales. Pero eso estoy viendo en las últimas sentencias. Entonces, eso ya es cuestión de los abogados. La responsabilidad médica, todos los profesionales técnicos auxiliares en el campo de la salud son responsables por los daños, perjuicios que ocasionan al paciente por el ejercicio negligente, imprudente, imperito en sus actividades. Artículo 36 de la Ley General de Salud. El establecimiento de salud también es responsable como tercero civilmente responsable, ¿no? Pueden ser en la parte privada o en la parte pública. Por ejemplo, de salud, nos está viendo esta mañana una revisión que por una vía civil han solicitado más de 1 millón de soles. Finalmente, la última sentencia de casación le han dado 1.010.000 soles de reparación. Y eso va para salud. Ahora, esa cifra se la tienen que repartir de salud con el personal que ha atendido, porque salud solo no lo va a pagar, ¿no? Pero se está dando este tipo de cosas. Por eso es que algunas clínicas, por ejemplo, ya no contratan médicos. No los contratan. ¿Qué hacen? Les prestan servicios. Cuando existe una denuncia de mala praxis, dicen, no, ese profesional no está en mi staff. Él ha alquilado servicios de la clínica. Nosotros no tenemos nada que ver en la reparación civil. Entonces ya son cosas que se van dando por este tipo de hechos, ¿no? Eso es todo, chicos. Hemos terminado casi a las justas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Algo más? Y si no, nos vamos a ver felices el triunfo de Perú. Nos vemos el próximo martes, que les vaya muy bien.